Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Hoy vamos a hablar de esofagitis, una patología, un poquito desconocida, podríamos decir, pero que da mucha guerra y vamos a ver cómo debemos comer. La esofagitis, siempre que ponemos la terminación itis a una palabra, a algún órgano relacionado con nuestro cuerpo, quiere decir inflamación. Y en este caso sería una inflamación del esófago. El esófago es un tubo que conecta a nivel digestivo nuestra boca con el estómago, de manera que los alimentos tienen que atravesar ese tubo para llegar hasta el estómago. Imaginaros que yo tengo un tubo de este diámetro y que como las paredes, que serían en este caso mis dedos, se encuentran inflamadas, evidentemente no se inflaman y se agrandan, sino que se inflaman y se estrechan. Si yo engordo mis dedos, imaginaros que el agujerito que deja pasar es más estrecho, con lo cual la esofagitis, como principales síntomas, podríamos decir, o efectos secundarios peligrosos hasta cierto punto, podrían causar atragantamientos, dificultad para el paso de los alimentos, tos así como un poquito persistente, es decir, dolor en el pecho, por ejemplo, a la hora de ingerir los alimentos. Las principales causas que originan la esofagitis, vamos a decir que en la mayoría de los casos, serían debido al reflujo gastroesofágico, es decir, es un daño que aparece en el esófago de abajo hacia arriba, podríamos decir, causado por el exceso de jugos gástricos que provocan una lesión, una especie de quemadura a nivel de la mucosa del esófago. Pero en otras ocasiones no tiene por qué aparecer ese reflujo, sino que puede tener otras causas. Una podría ser reacciones adversas al consumo de algunos alimentos que cierren el paso, que inflamen ese esófago y habría que detectar qué alimentos son los que lo provocan para evitar, como os digo, problemas, por ejemplo, de atragantamiento, porque suelen ser reacciones como bruscas del esófago. Pero vamos al caso más habitual, que suele ser aquel que viene provocado por el reflujo, un problema de salud cada vez más frecuente en gran parte de personas. Y ese reflujo puede venir causado, generalmente pensamos en un exceso de acidez estomacal, pero también puede ser por un déficit de cierre de nuestra válvula del estómago. Pero vamos a fijarnos en este caso como de la gastritis, de los ardores, de esos problemas que pueden ir asociados también, incluso el reflujo, hemos hablado en muchas ocasiones. Vamos a ver qué alimentos o qué modificaciones dietéticas podemos hacer para evitar que ese daño que se produce en el esófago vaya a más, o evitar esos dolores, cuando estamos ingiriendo alimentos o cuando los estamos digiriendo. En primer lugar, las primeras recomendaciones dietéticas serían las mismas que utilizamos para evitar el reflujo, es decir, no llenar en exceso el estómago, comidas menos copiosas para que evitemos ese reflujo, o sea, vuelta del contenido del estómago hacia arriba, evitar el consumo de alimentos que pueden excitar en exceso el estómago y debilitar el cierre de la válvula, como sustancias o alimentos que contengan sustancias excitantes, como por ejemplo la cafeína, los alimentos picantes, alimentos excesivamente grasos que ralentizan la digestión. Todo eso podríamos decir que es común. Pero también tenemos algunos alimentos que nos ayudan a calmar el esófago, que nos protegen
de alguna manera esa mucosa del esófago que se encuentra ya dañada. Podríamos encontrar ciertos beneficios de protección de la mucosa del esófago, por ejemplo, cuando hacemos como una especie de capa protectora, ¿no?, antes de la ingesta de los alimentos. Y este efecto se ha observado, por ejemplo, con alimentos ricos en mucílagos o en fibra soluble, por ejemplo, que estaría absorbiendo gran parte de ese líquido que contienen los alimentos. Bueno, en el caso de los mucílagos tenemos un alimento en concreto que nos podría resultar beneficioso a la hora de mejorar ese ardor o ese malestar en el caso de las personas que tienen esofagitis, y podría ser, por ejemplo, las semillas de chía hidratadas, el agua de chía, como se suele denominar, es decir, no tengo que tomarme una cucharada de semillas de chía así de golpe, sino mezclar esa cucharada de semillas de chía, por ejemplo, con un vaso grande de agua e irla ingiriendo también a medida que voy comiendo los alimentos. Esos mucílagos van a hacer como una capa protectora del esófago a medida que va pasando el alimento. En los casos, bueno, en los que hay una buena tolerancia también de las grasas, por ejemplo, ingerir un caldo gelatinoso rico en grasas también nos puede ayudar a proteger esa mucosa del esófago. Sería un buen entrante, pero en este caso una precaución: no excesivamente caliente, ya que los alimentos muy calientes o muy fríos, mejor que sean a temperatura ambiente o un poquito templaditos, porque los alimentos, como os decía, muy fríos o muy calientes estimulan la secreción de jugos gástricos, y en ese caso podríamos favorecer que vuelvan a la parte superior del estómago, a ese esófago, y que causen cierto daño. Pero en este caso, pues ese consumo de caldos un poquito así espesos nos pueden ayudar también como entrante a hacer como si fuese una capita, una peliculita de protección en el esófago. Y también podríamos utilizar alimentos calmantes, por ejemplo. ¿Os ha pasado alguna vez que habéis tenido un dolor de garganta, por ejemplo, y necesitáis suavizar? Pues en ese caso, por ejemplo, la miel da muy buen resultado. Un vaso de leche con un poquito de miel también tiene un efecto protector y calmante de la mucosa del esófago, así que lo podemos utilizar en este caso también como postre, ¿no?, posteriormente a la ingesta de los alimentos. No hacen falta grandes cantidades, con tomar un vasito, un chupito chiquitín después de la ingesta de los alimentos notaremos también ese efecto un poquito suavizante. Y después tenemos también ciertas medidas importantes a tener en cuenta, como mantener la postura erguida después de comer, y si nos vamos a acostar, a hacerlo del lado izquierdo, que es el que favorece que no vuelva, o es más difícil que vuelva, el contenido del estómago hacia la salida, otra vez hacia el esófago, que es el que en este caso queremos proteger, ¿no?, de ese daño de los jugos gástricos. La posición erguida favorece que el tránsito por gravedad sea más fácil, más rápido, que esos alimentos pasen con mayor facilidad por el esófago, y evita, por el peso propio de la gravedad, dificulta que vuelvan hacia arriba. Si yo tengo una válvula flojita, tengo cierta propensión a tener reflujo y me acuesto después de comer, estoy segurísima de que ese reflujo va a aparecer. Si yo me mantengo erguida, que no es así repanchingada en el sofá, bueno, pues igual en ese momento hay que estar de pie o hay que estar sentada en una silla con el respaldo erguido durante un tiempo.
¿Cuánto tiempo? Pues hasta que se vacíe el estómago, que podría ser, dependiendo de lo que hayamos comido, pues entre media hora y 2 horas aproximadamente. Si nosotros hemos hecho una comida rica en grasas, abundante en proteínas, probablemente la digestión va a ser más lenta que si nosotros hemos comido pues simplemente pues unas verduritas y un pescado blanco. En ese caso la digestión es más rápida y podemos recostarnos un poquito antes, pero no es nada recomendable recostarse después de haber comido. De ahí que además se recomienda a las personas que tienen esofagitis adelantar el horario de la cena para evitar que, bueno, pues existan ahí horarios, vamos a decir, que favorezcan esa regurgitación después de cenar. Si nosotros cenamos, incluso una cena ligera, y un ratito después nos vamos a la cama, no, es que no me voy a dormir, voy a leer, no pasa nada. La postura es siempre más reclinada que cuando estamos erguidos en una silla o, como os digo, caminando. Y de esa manera es difícil que no se produzca, incluso a veces teniendo un poquito más elevada la cabecera de la cama, que es algo que podríamos hacer a nivel habitual, ¿no? Poner unos taquitos en las patas, en la cabecera, para que siempre esté más erguida la parte de la cabeza y no estemos completamente en posición horizontal en la cama. Eso a nivel habitual. Es algo que favorece o que evita también la aparición de problemas o de molestias a nivel del esófago. Es muy frecuente que los problemas de regurgitación, por ejemplo, o sea, de reflujo gastroesofágico, se produzcan cuando, vamos a decir, se tienen demasiados pocos jugos gástricos en el estómago, algo que dificulta las digestiones, y muchas veces la ingesta de sustancias que neutralizan esa acidez no provoca mejorías, y habría que evaluar cuál podría ser la causa de esos problemas que aparecen con ese reflujo, ¿no? Y que provocarían en este caso el daño a nivel del esófago. Uno de los factores que suelen influir suele ser el sobrecrecimiento bacteriano. Bueno, aunque no sabemos si es antes una cosa o la otra, pero podría agravar el problema. Y en segundo lugar podría ser a causa de una sensibilidad no celíaca al gluten no detectada, o incluso una celiaquía no diagnosticada, es decir, una sensibilidad especial que pueda ocurrir con el consumo de gluten. Y ahí es tan fácil como prueba-error. Eliminamos el gluten durante una temporada, observamos los síntomas. ¿Que no se produce mejoría? No es el gluten. ¿Que se produce mejoría? Probablemente tendríamos que plantear una dieta sin gluten. Es decir, a veces hay que buscar cuáles son las posibles causas de esa alteración que se produce de manera habitual, que no es la única, pero es una que, bueno, generalmente está bastante implicada con los problemas de acidez a nivel del estómago, algo que sería causa también de esa esofagitis. Así que espero que el vídeo os haya gustado, por supuesto que le deis al like, no dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.